Bueno, gracias Gabriel por la introducción. Primero que nada les digo que tengo un gran desafío en la charla que voy a dar, porque tengo que tratar de mantenerlo despierto después del almuerzo, cosa que es bastante difícil. Pero bueno, haré lo mejor que pueda. Cuando me invitaron acá, niña, a dar esta charla, me pidieron un título para esta charla y yo sugerí que ustedes ven, si es lógico utilizar pasturas sembradas y suplementación en la recría de terneros machos. Y ahí quiero hacer una aclaración, yo me voy a referir a si es lógico desde el punto de vista biológico. Los aspectos económicos de la propuesta tecnológica esta van a ser presentados más adelante en una presentación que tengo entendido dar Fabio en el día de hoy. Y por otro lado, quiero comentarles que esta línea de investigación que se desarrolló durante varios años, específicamente en la Unidad Experimental Glencoe, en el basalto, fue desarrollada en conjunto con el programa de pasturas y forrajes y particularmente con el ingeniero Robin Cuadro. Dicho esto, una pequeña introducción. Como vemos en este mapa de Uruguay, el basalto representa 4.100.000 hectáreas. Según el DICOSE del presente año, tiene un área mejorada que representa el 7%, de los cuales un 3% corresponderían a praderas plurianuales, un 2% a verdeos anuales y el otro 2% a mejoramientos de campo. Entonces la gran pregunta ¿es posible en el basalto llevar adelante una propuesta tecnológica como esta, utilizar pasturas sembradas en esta categoría animal? Y nosotros creemos que sí, es posible. La otra pregunta ¿es para todos los predios? No, probablemente no sea para todos los predios que están en el basalto, y como vimos en la presentación de Ricardo y Fabiana hoy de mañana, probablemente es una propuesta que no se ajusta a el tipo de establecimiento que ellos tienen por las características de suelo y de pastura. Pero sí es una propuesta que tiene su lugar, creemos que tiene su lugar en el basalto, porque el basalto, de esas 4.100.000 hectáreas, tenemos un 40% que es basalto superficial, un 22% que es basalto medio y tenemos casi otro 40% que es basalto profundo. O sea que las condiciones estarían dadas como poder llevar adelante este tipo de propuesta. No en todos los predios de basalto, pero sí en muchos de ellos. Y esto lo tomé el ingeniero Montosi, publicado en el 2014, en esta representación esquemática de lo que sería un proceso de intensificación de la ganadería, particularmente en el basalto, vemos que esta tecnología de utilizar pasturas sembradas y suplementación para intensificar lo que es el proceso de recría tendría lugar en predios que por lo menos estuvieran ubicados aquí, ¿no? En este sector. Dicho esto, nos hacemos la pregunta, ¿por qué vamos a intensificar la recría? ¿Qué lógica tiene? Si tiene lógica biológicamente o no. Y nosotros creemos que sí, que tiene una lógica la intensificación de la recría, porque en una curva de crecimiento del animal, cuando hablamos de recría nos encontramos en esta fase, la fase 2, en donde en el animal hay un máximo crecimiento del tejido muscular, que en definitiva es lo que nosotros estamos produciendo en un sistema, nos interesa producir un sistema ganadero más allá de lo que puede llegar a ser la deposición de tejido graso. Entonces nos encontramos acá, en la curva de crecimiento, y en definitiva, haciendo un paralelismo, estos son como las carreras, ¿vieron las carreras, los corredores que corren las carreras a media distancia? Que uno lo ve en las pistas de atletismo, y en algún momento de la carrera parece que aceleran el paso y que van más rápido. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿La meta de ellos cuál es? Ganar la carrera. Bueno, en esta propuesta de intensificar la recría, y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, la meta nuestra es, de alguna manera, reducir la edad de faena de los animales que hay en Uruguay. Entonces, en definitiva, la propuesta lo que ve es que hay una oportunidad
¿Por qué hay una oportunidad? Porque lo que tratamos de hacer es aprovechar el potencial de crecimiento que tiene esta categoría acá. Es decir, lo mismo que hacen los corredores, regular a qué velocidad van corriendo para llegar a la meta final. ¿Y qué estrategias vimos hasta ahora? Vimos lo de clip feeding, que lo presentó Carolina, más que recría, esto estaría referido más a la cría, ¿no? Porque es previo al destete. Después vimos lo que Fabio presentó, previo al almuerzo, todo lo que es el manejo que se debe hacer para diferir campo natural. Después presentó todo lo que es suplementación sobre ese campo natural diferido. Y ahora, digamos, el último escalón tal vez de intensificación en las condiciones de basalto que nosotros hemos estudiado hasta ahora ha sido el uso de pasturas sembradas con la inclusión de la suplementación. ¿Qué nos permite el uso de esas pasturas sembradas? Con el uso de esas pasturas sembradas con o sin suplementación, aumentar la capacidad de carga del subsistema recreador y la suplementación, de alguna manera, y lo vamos a ver, mejora en algunos casos el desempeño animal por un mejor balance energía-proteína, y lo que tratamos de buscar a través de la suplementación sobre esas pasturas sembradas es más bien un efecto aditivo, es decir, que el suplemento tenga no un efecto sustitutivo por la pastura, sino un efecto aditivo, más bien. Y bueno, como gran mensaje, lo que se busca a través de esta propuesta tecnológica es lograr animales sobre año de 15 a 16 meses de edad que ganen 150 kilos utilizando esa pastura durante 170 a 200 días, en lo que es el periodo invernal y primaveral. Esto de alguna manera va a contribuir a nuestro objetivo, que es reducir la edad de faena y de alguna manera mejorar la eficiencia biológica, y recalco lo biológica, del sistema productor de carne, ¿no? Y bueno, acá voy a traer algunas de las experiencias que desarrollamos nosotros en la unidad experimental Glencoe. ¿Y cómo es que se llevó a cabo estos trabajos? Lo que se evaluó, la base forrajera, en este caso una pradera de tercer año, integrada por raigras espontáneo, no había una gramínea perenne implantada, sino que era raigras espontáneo, trébol blanco, como ustedes ven ahí, y lotus corniculatus, digamos, alguna pastura bastante tradicional de lo que puede ser una pradera mixta. Eso se fertilizó en el otoño con 45 unidades de fósforo, y el manejo que se hizo, porque obviamente nosotros estábamos investigando, era a través de lo que es el NOF, que es el NOF, es el nivel de oferta de forraje, expresado un porcentaje respecto al peso vivo, es decir, se le asignaban áreas a los animales de pastoreo en función del peso vivo, y cuando ven 4 y 2% se refiere a los kilos de materia seca cada 100 kilos de peso vivo. Y ustedes ven acá los niveles de suplementación que se utilizaron, desde sin suplementar hasta 1,6% del peso vivo. Quiero hacer una aclaración, lo que nosotros hicimos aquí en la investigación no quiere decir que ustedes tal vez en sus predios tengan que asignar franjas de pastoreo de 3 o 4 días. Lo que sí creemos que es importante es, de alguna manera, racionalizar y utilizar más eficiente la pastura. Entonces, tal vez si tienen una pradera de 50 hectáreas, lo mejor sea de alguna manera dividirla con un eléctrico o tener directamente potreros más chicos para hacer un uso más racional. Pero en este caso se trabajó con este tipo de metodología. Y bueno, el suplemento fue grano de sorgo molido, un suplemento energético, que en aquel entonces era el de menor costo. La utilización de esa pastura fue desde junio a mediados de diciembre, y el peso inicial de esos terneros que ingresaron era de 150 kilos. También se trabajó con una pradera de segundo año de una mayor productividad y sobre todo mejor calidad. Y ahora lo vamos a ver en lo que fueron los índices productivos. En este caso sí había un componente de una gramínea perenne como la festuca, también una fertilización, en este caso de 60 unidades. Pero en este caso el manejo fue un poco diferente.
En este caso se manejó a un nivel de oferta del 2,5%, es decir, 2,5 kilos de materia seca cada 100 kilos de peso vivo de esos animales durante el otoño-invierno, con y sin suplementación. Y en primavera, cuando la pastura crece más, se aumentó el nivel de oferta de forraje, pero se manejaron todos los terneros conjuntamente sin la utilización del suplemento. El suplemento fue también el mismo. Se utilizó de junio a mediados de noviembre, 30 días menos de utilización en este caso, pero los terneros en este caso que ingresaron casi con 50 kilos más, porque habían tenido una fase previa mejor, ¿no?, durante la cría. Y bueno, un poco entrando ya a los resultados productivos de todo esto. Acá usted, GMD son ganancias media diarias, la ganancia de peso por animal por día, y esto es el peso vivo por hectárea que se obtuvo con esta productividad individual. Y acá ven, primero que nada, manejando un nivel de oferta de forraje del 4% sin suplemento, o manejando un nivel de oferta de forraje del 2% con menos del 1% de suplementación, obteníamos prácticamente la misma performance individual. Las ganancias, ustedes miran, sí, estas ganancias, para lo que mostró Fabio recién, que eran suplementación, parecen bajas. Sí, es verdad, son más bajas, pero la carga van a ver que es bastante mayor. Y en el caso en que suplementamos casi al 1,5%, utilizando un nivel de oferta de forraje del 2%, esas ganancias individuales se duplican y obviamente eso repercute en la producción de peso vivo por hectárea. Esta producción obviamente está acotada al área de pradera que yo tengo en mi establecimiento, que dedico a la recría. Pero ¿qué pasa en el sistema? Y acá obviamente hicimos algunos supuestos. Pongámosle que tenemos un predio de 1.000 hectáreas con 50 hectáreas de pradera y se asume que se destina 25 hectáreas o el 50% de esas 50 hectáreas a la recría y tenemos alrededor de 400 kilos de peso vivo por hectárea, ¿no? Algo en el entorno de lo que se obtuvo en este caso. El aumento en producción de peso vivo de todo el sistema sería de 10 kilos, estos son kilos, perdón, 10 kilos de peso vivo por hectárea, es decir, de los 70 kilos de carne equivalente que promedialmente tiene el país, pasaríamos a 80, intensificando la recría en 25 hectáreas en un predio de 1.000 que dispone de 50 hectáreas totales de pradera. ¿Qué pasa si utilizamos esas mismas 25 hectáreas, pero más restrictivamente, con un 2%, y suplementamos en el entorno del 1,5, más o menos, acá fue 1,6, pero puse 1,5 para redondear, y se producen cerca de 800 kilos de peso vivo por hectárea? La producción del sistema se ve incrementada en 20 kilos de peso vivo, 20 kilos de peso vivo por hectárea. Disculpen, acá no puse, pero son kilos de peso vivo. Acá se manejaban 6 terneros por hectárea, es bastante más alto de lo que en las tecnologías de suplementación sobre campo natural estaba proponiendo Fabio en la charla anterior. La eficiencia de conversión, en este caso del suplemento, fue de 6,7. Y ahora les voy a mostrar otra realidad, en una pradera de segundo año de bastante mejor calidad, porque en realidad el componente leguminosa era cercano al 50% de lo que era la pradera. En el otro caso, en la pradera de tercer año en basalto, difícilmente podamos tener una pradera que tenga de tercer año con 50% de leguminosa, máxime teniendo en cuenta la variabilidad que todos sabemos que existe, y se habló hoy de la variabilidad climática, etcétera. Pero en este caso es bien interesante. En este caso, ¿se acuerdan que el manejo fue un poco diferente? En el invierno se manejaba el 2,5% sin suplemento, o se suplementaba al 1,2%, pero en primavera se manejaban todos juntos los terneros con un nivel de oferta de forraje mayor sin suplementación. Y ahí lo que vemos es que la suplementación invernal hace que ganen 170 gramos más los terneros que justamente son suplementados, pasamos de 630 a 800 gramos,
Pero ¿qué pasa en la primavera? Se da algo como un efecto de crecimiento compensatorio, es decir, los animales que menos habían ganado en el invierno pasan a ganar y bastante más alto, una ganancia bastante importante, ¿no? De 1 kilo 460 gramos versus 1 kilo 300, 160 gramos más que los que fueron suplementados. Pero al final del periodo, los animales que habían sido suplementados ganaron 80 gramos más. Pero esto fue así porque en realidad, en el total del periodo de evaluación, esos 170 días, estuvieron más tiempo sin suplementar al 4% que al 2,5% suplementados. Si se hubiese extendido de alguna manera ese periodo, probablemente pudiera haber habido una compensación casi total, ¿no? Y acá ven las productividades por hectáreas, unos 600 kilos de peso vivo por hectárea. El mismo razonamiento que mostré en la diapositiva anterior se podría aplicar. Pasar esto de lo que es en un subsistema recreador intensificado, cuánto me repercute en mi sistema. Y bueno, también se manejó una carga importante, 6 terneros por hectárea, pero miren la eficiencia de conversión, no fue muy buena, ¿no? 17,5 kilos de suplemento por kilo extra de peso vivo ganado. Y esto está explicado en gran parte, pero ahí está Robin entre la audiencia y lo habíamos discutido en su momento y lo discutimos en la previa de esta jornada por la muy buena calidad que tenía esta pastura. Probablemente con niveles de oferta más restrictivos esta eficiencia de conversión hubiese mejorado porque nos hubiésemos pasado de un efecto más sustitutivo aditivo hacia lo que es un efecto más aditivo de lo que es la suplementación. Y las recomendaciones, estamos casi en el final. Esta es corta, no es tan larga como las otras. Así no se me duermen. Las recomendaciones para por lo menos minimizar la probabilidad de no éxito de la propuesta, ¿no? No quiere decir que si hacen esto, hay un 100% de probabilidad de que ustedes van a tener las mismas productividades que tuvimos nosotros. Eso yo no se los puedo decir. Lo que les puedo decir es que hay que hacer para tratar de minimizar el error en lo que puede ser la aplicación de esta propuesta. Disponibilidad de materia seca, no menos de 1.800, 2.000 kilos, está bastante alineado con lo que han sido las charlas anteriores. Porcentaje de leguminosas en la pradera mixta, entre un 30 o 35%. Si tenemos más, como tuvimos nosotros en esa pradera de segundo año, que teníamos un 50%, mejor, ¿no? Si por defecto tenemos más, es mejor. Ahora, si tenemos menos, sí se va a ver afectada lo que es la productividad. Restos secos no menos de un 15%, porque el resto seco de alguna manera lo que nos va a estar afectando o que nos va a estar reflejando, mejor dicho, es la calidad de la pastura, en alguna medida. El criterio de entrada de la parcela o potrero, no entrar con menos de 18 o 20 centímetros de esa pradera y dejar la pradera cuando hay 7 a 5 centímetros. En estas condiciones podrían manejarse una carga animal de 6 terneros, si hablamos de terneros de 150 kilos, o de 5 terneros cuando hablamos de terneros más grandes que ya tienen cerca de 200 kilos. ¿Cómo sigue la historia? Porque esto es parte, ¿no? Esto es la parte de recría. Acuérdense cuál era el objetivo, llegar a la meta. ¿Qué es lo que nos habíamos planteado nosotros? Reducir la edad de faena, ¿no? Entonces el corredor tiene que llegar a la meta. Nosotros también tenemos que llegar a la meta, porque esto es el primer invierno, de tanto se habló en las charlas anteriores, que es percibida por los propios productores como una instancia bastante crítica, ¿no? Es invierno, y en este caso era invierno-primavera. ¿Cómo sigue la historia para poder llegar a cumplir con el objetivo? Bueno, tenemos, como dijimos, un ternero de 300 kilos en diciembre. Una opción es venderlo, ¿no? Yo lo puedo vender, digo que sí a otro, el proceso de engorde, en el verano yo me libero del ternero, pero estoy vendiendo un ternero de 300 kilos. Las opciones en verano pueden ser en un campo natural, tratar de lograr ganancias de 300 gramos por animal por día, que creemos que no es una locura. En las condiciones me dirán, sí, es variable, depende del verano, claro.
es variable, depende del verano. Hay gente que inclusive puede plantearse la posibilidad de usar el suplemento y mejorar esas ganancias, o utilizar el suplemento y acercarse a estas ganancias cuando las condiciones de verano no son las mejores. Otra opción que hay, pero se las planteo porque de hecho hay una serie técnica específicamente publicada en esta temática, es la utilización de verdeos de verano. Ustedes me dirán, sí, pero el verdeo de verano es costoso, es riesgoso porque hay mucha variabilidad en cuanto a la productividad que se puede obtener. Eso es verdad, pero toda la información que se ha generado en INEA para el basalto en lo que es utilización de verdeos de verano está publicada en una serie técnica que creo que es la 230. Y acá en verdeos de verano, mínimo la ganancia que se ha obtenido son 300 gramos por animal, pero se ha obtenido máximo de 900 gramos por animal por día. Pero la carga, si ustedes ven, es bastante superior, ¿no? Estamos hablando de cargas muy importantes. Pero se les planteo como posibilidades tecnológicas que existen para utilizar en ese verano. El objetivo, ¿cuál sería de todas maneras? Llegar al otoño, pongámosle 15 de abril, con el novillito que pese 350 kilos, ¿no? Acuérdense, en diciembre estaban 300, de alguna manera queremos llegar a que en otoño esté en 350 kilos. ¿Qué puede pasar ahí? Lo puedo vender también, ¿no? Y se puede vender para un sistema de confinamiento. Esto lo pongo en signo de interrogación porque es una posibilidad, pero no la única, digamos. No quiere decir que todos los terneros que se vendan en el basalto van a entrar en confinamiento. De hecho, lo que se faena en Uruguay de confinamiento es un 10% del total de la faena. De 2.200.000 son 220.000 animales, es decir. Pero es una posibilidad, porque es un animal joven que ya tiene 350 kilos, que a la gente que está en engorde a corral le puede interesar. Otra opción es utilizar un verdeo de invierno, ya en el propio otoño, o mantenerlo en campo natural y utilizar, y utilizar una pradera mixta en el invierno, ¿no? Otra puede ser, si empezamos con una pradera de segundo año en el primer invierno, esta pradera tendría tercer año y se podría utilizar en esta categoría acá. Y la idea que es llegar, como bien decía Fabio, a el novillo de 500 kilos en diciembre que tenga menos de 30 meses de edad. Ese sería el enfoque de por qué aplicar esta tecnología. Y bueno, como conclusiones, el desempeño animal en definitiva va a estar afectado, esto no es nuevo, pero creo que es importante recalcar los conceptos, la disponibilidad y estructura de la pastura, la carga animal que se utilice por hectárea, acá ven las franjas de lo que era el pastoreo, la calidad que tenga esa pastura en términos de porcentaje de resto seco, en términos de qué porcentaje de leguminosa tiene. Y recuerden que hay un mayor impacto en la suplementación en invierno cuando la pastura crece más lentamente, y lo que buscamos ahí básicamente es tener un efecto aditivo, es decir, que el suplemento se sume a la pastura y no que haya una sustitución de uno por otro. Muchas gracias.